Buenos días, hermanos, hermanas. Les saludo en el amor del Señor. Y bueno, como cada día domingo, también saludamos a todos quienes se conectan a nuestra señal en directo vía internet. Y sabemos que son bastantes conexiones. Me comentaba mi hermano Cristian que promedio son entre 20 y 25 conexiones, lo que significa que por lo menos contamos con 2 personas por conexión. Entonces estamos hablando a lo menos de 50 personas promedio semanal que nos están visualizando y bueno, también esperamos en el Señor poder servirles de todo corazón y que ellos puedan recibir de parte de Dios la enseñanza que Él nos prepara cada día domingo, cada fin de semana. Bueno, lo mismo ocurre también el día miércoles, por eso es que también como iglesia hemos hecho inversiones dentro de nuestras posibilidades, por supuesto, en el campo de la mejoría de lo que es el aspecto tecnológico, entendiendo, por cierto, que estamos muy lejos de quizás ofrecer un servicio profesional al 100%, pero lo que se hace con los recursos que tenemos, es muy bienvenido y muy agradecido también por parte de aquellos que, más allá de la imagen, ¿no es cierto?, les interesa el audio, porque en realidad la imagen no se pierde en nada. Entonces, más bien yo creo que sería bueno distorsionar la imagen y aumentar la calidad del audio. Pero en fin, dentro de las posibilidades que tenemos, por supuesto, brindamos de todo corazón este servicio y es también, por supuesto, cada uno de ustedes parte de esto por el hecho de que sus ofrendas, sus compromisos económicos nos permiten avanzar en esto también. Bien, el día de hoy retomamos, por supuesto, lo que hemos estado estudiando ya hace varias semanas, un par de meses ya, que es la carta de Santiago, la epístola de Santiago, este medio hermano del Señor, que no se constituyó en uno de sus apóstoles y que sin embargo tuvo una preponderancia dentro de los primeros años del nacimiento de la Iglesia. Las primeras décadas de la Iglesia cristiana, nacida principalmente en Jerusalén, tiene a Santiago como uno de sus personajes más relevantes, influyentes y ejerciendo un liderazgo que se comprueba en el capítulo 15 de Hechos, cuando él es el que preside, aún estando Pedro presente, preside el concilio de Jerusalén, donde ustedes recuerdan se estableció la normativa, guiados por el Espíritu Santo, de aquellas cosas que pertenecían y pertenecen todavía, ¿no es cierto?, al ámbito de la tradición judaica y cómo todo aquello fue el Espíritu Santo guiando a estos hermanos a poder establecer lo que verdaderamente importaba dentro de todo este concepto de tradiciones, algunas buenas, otras no tanto, y otras definitivamente malas porque ni siquiera se compadecían con lo que enseñaba realmente la Torá. Recuerden ustedes que existen esos 400 años de silencio donde se inventaron una cantidad industrial de leyes totalmente fuera del contexto de la Escritura inicialmente para producir una presión a la santidad, pero luego se transformó, como todo este tipo de cosas, en un legalismo que finalmente tenía oprimida la espiritualidad de las personas. Entonces, en todo este proceso de transformación traumática, por cierto, del judío, recuerden ustedes que las primeras décadas de la iglesia cristiana era 100% judía. Por lo tanto, esta transición traumática fue guiada, dirigida, y también la conclusión es dada por Santiago, este medio hermano del Señor. Entonces, él le escribe esta carta a las tribus dispersas, la primera dispersión que hubo, la primera persecución que hubo, que fue una persecución principalmente por parte de los fariseos. Entonces, esa persecución hizo que muchos judíos se fueran a otros lugares y a ellos les escribe esta carta Santiago como depositarios iniciales
y por supuesto toda su enseñanza, por extensión también de utilidad para nosotros. Tenemos, ¿no es cierto?, que hemos visto principalmente aspectos relacionados con la actitud nuestra como cristianos. Y Santiago está diciendo en primer lugar y nos está enseñando en los primeros versículos la actitud ante las pruebas, ante las diversas pruebas. Habla, ¿no es cierto?, de una variedad de pruebas que los cristianos vamos a vivir. Eso es absolutamente inevitable y es parte del proceso formativo también que nuestro Señor está haciendo con nosotros. Y lo vemos esa actitud en los versículos, capítulo 1, versículo 2, inicialmente, que dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, la actitud de un cristiano verdadero, de un hijo, una hija de Dios, dice que es de sumo gozo. Entonces, vemos que ya hay un elemento sobrenatural en esa expresión, sumo gozo, ante situaciones o dificultades, ¿no es cierto?, que el Señor las llama pruebas, justamente en el proceso de transformación de nuestro carácter. Santiago nos va a llevar a la realidad de que los cristianos no estamos solamente recibiendo información, acumulando información, sino que estamos siendo transformados por esa información. El propósito de Santiago es que entendamos que todo lo que aprendemos y todo lo que la palabra de Dios nos enseña tiene carácter, en primer lugar, de mandato, y en segundo lugar, que es para que nosotros la practiquemos, no solamente para que la acumulemos o la conozcamos. No es solamente formativo o de carácter de saber lo que dice, sino que también de hacer lo que dice. Entonces, lo primero que dice, sumo gozo. En segundo lugar, vemos la actitud, ¿no es cierto?, en el versículo 12, o sumado a esta actitud de sumo gozo, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Entonces, por un lado tenemos este hombre, esta mujer de Dios que reconoce la diversidad de las pruebas, tiene sumo gozo al saber que Dios está trabajando con nuestro carácter y además el Señor lo declara bienaventurado porque soporta esta prueba. Es decir, no le hace el quite, sino que la soporta. Y eso, hermanos, es una realidad que, bueno, a todos en algún momento determinado nos llega a suceder, porque la prueba puede ser muy agobiante, muy agobiante. Ustedes saben, de carácter de salud, económica, matrimonial, laboral, en fin, en distintas maneras, en toda esa diversidad que explica y que puede en un momento determinado realmente ser una cosa muy, muy opresora, muy, muy acongojadora de quien la está viviendo, y la tentación a renunciar es muy grande, es decir, hasta aquí nomás y una serie de otras cosas, y no sumergirnos en esa prueba a la manera en que Dios quiere que lo hagamos. Como lo dije yo desde el primer día que comenzamos a predicar Santiago, a enseñar Santiago, bajo ningún punto de vista el que yo exponga esto me significa que he superado esa brecha, ¿no es cierto?, entre el soportar la prueba y el vivir con gozo una prueba. Estamos todos en proceso y quizás todos nosotros ni siquiera quisiéramos pasar por una prueba, pero creo que cuando el Señor nos la coloca delante de nosotros, si estamos verdaderamente en comunión con Él, de manera sobrenatural la pasaremos. De manera sobrenatural la pasaremos. Entonces, resistir las pruebas. Sumo gozo, resistir la prueba. Segundo, Santiago nos enseña acá la actitud frente a la tentación, que lo vieron muy en extenso con nuestro hermano Tadeo, en que hizo un paralelo sumamente aclarador entre la diferencia de lo que es una prueba y lo que es una tentación. Y eso es muy importante porque a veces nosotros las tentaciones les llamamos pruebas y entonces pensamos que, bueno, Dios está poniendo delante de mí esto para que yo... Y le echamos la culpa un poco a Dios de que, bueno, Dios fue el que permitió esto, Dios fue el que hizo esto, y comenzamos a dar vuelta en ese sentido. Y claramente en el versículo 13 del mismo capítulo 1 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Un hijo de Dios, cuando está frente a una tentación, algo que lo va a impulsar al pecado, nunca va a decir, esto viene de parte de Dios, ni va a ocupar la soberanía de Dios para tratar de explicar una situación que es pecaminosa. Entonces dice, cuando alguno es tentado, no digas que es tentado de parte de Dios,
porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, un hijo o una hija de Dios, frente a la tentación, a aquello que lo va a hacer pecar, ¿no es cierto? No puede decir, bueno, Dios está poniendo esto delante de mí, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da luz a la muerte, o sea, a la separación. Cuando estamos en pecado, nosotros estamos, aun cuanto pertenecemos a la familia de Dios, está nuestra comunión cortada con Dios por causa del pecado. Entonces un hijo, una hija de Dios nunca va a echarle la culpa a Dios, ¿no es cierto? Dios puso delante de mí esta persona y bueno, y Dios sabía lo débil que soy y bueno, y Dios puso esta persona y yo caí nomás, ¿ya? Echándole la culpa al Señor. No, siempre sabe que la maldad interna que nosotros tenemos es lo suficientemente grande para violar la ley de Dios de manera voluntaria. Entonces, un hijo de Dios tiene una actitud correcta, ¿no es cierto? Y nunca, jamás culpa a Dios de una situación en la cual él o ella cae en pecado, ¿ya? Tercero, que lo comenzamos a ver la semana pasada, es la actitud o la disposición ahora de nosotros como hijos de Dios frente a la palabra de Dios. Todo, por supuesto, está sumamente conectado, y nos hablaba del versículo 19, principalmente, capítulo 1, versículo 19, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y dijimos que el contexto es la palabra, tomado del versículo 18, que dice: Él de su voluntad nos hizo nacer. Él nos hizo nacer. La fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Nacemos cuando el Señor usa la palabra de Dios predicada, y esa palabra de Dios, ¿no es cierto?, nos concede el nuevo nacimiento y viene el Espíritu Santo a nuestra vida. Todos nosotros nos hemos convertido por la gracia de Dios y ha sido usado la palabra. Todos fuimos expuestos a la predicación de la palabra de Dios. Entonces hemos nacido de esa palabra de verdad, pero esa palabra de verdad no solamente nos hace nacer, sino que además nos transforma a lo largo de todo el proceso de peregrinación por esta tierra. Entonces somos extranjeros y peregrinos y vamos siendo transformados permanentemente por la palabra de Dios, que más adelante en el capítulo 2, Santiago, o un poco más adelante del capítulo 1, Santiago nos va a decir que es como el espejo, es decir, donde constantemente nosotros nos estamos mirando y tenemos que conformarnos a lo que la palabra nos está diciendo versus lo que nosotros estamos exponiendo. Entonces dice: de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Y en ese contexto entonces la palabra dice: por tanto, ya que hemos nacido de la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios es, ¿no es cierto?, lo que va a transformar nuestra vida, por tanto, ¿cuál es nuestra actitud como hijos de Dios? Prontos para oír. ¿Recuerdan? La principal manera de recibir la palabra de Dios en aquel entonces, donde no existía muchos manuscritos, o no había probablemente un manuscrito por persona, por lo tanto el oír era la forma más importante de recibir la palabra de Dios. Pero dice que seamos prontos para oír. Eso habla de una actitud también, una actitud de no solamente de reverencia, sino que de un genuino, esa palabra pronto, de un genuino deseo de hacer lo que estoy escuchando. De hacer lo que estoy escuchando, no solamente de recibir una información, sino que de hacer lo que estoy escuchando. Y dice: tardo para hablar, tardo para airarse. Dijimos también que esto puede resultar útil dentro de lo que son las relaciones interpersonales, donde es más conveniente muchas veces escuchar y hablar lo necesario, porque la misma palabra dice que en las muchas palabras uno puede fácilmente pecar. Pero no es en ese contexto en que está acá esta expresión, sino que en función de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos va a confrontar con cosas que tiene que cambiar, con cosas que tiene que transformar. Veíamos, ¿no es cierto?, algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando el Señor nos enseña a los varones a cómo tratar a nuestras esposas, y a las esposas dice: debes sujetarte a tu marido. Entonces eso, sobre todo en estos tiempos de rebelión, provoca, ¿qué cosa? Una resistencia. Una resistencia. Entonces la mujer puede decir, la hermana puede decir: sí, pero es que tú no sabes el tipo de esposo que yo tengo. Entonces,
comienza a justificarse y como que le empieza a dar rabia que la palabra diga esto y empieza a decir, bueno, eso fue escrito en otra época, eso fue escrito en otro tiempo, eso no se compadece con nuestra realidad. ¿Y qué es eso? Es finalmente ira hacia la palabra. Y al hombre le dice que tiene que estar dispuesto a dar su vida por su esposa. ¡Ch! ¿Qué es eso? Ira. Ira contra la palabra. Estoy poniendo un ejemplo. ¿Cierto? ¿Cómo es que manejamos nuestras finanzas? ¿Te has preguntado tú cómo manejas tus finanzas? ¿Cómo manejas tu tiempo? ¿Es conforme a la palabra de Dios? Si no es conforme a la palabra de Dios, tú estás en oposición a la palabra de Dios y como que si te haces el loco o la loca, ¿no es cierto? Eso significa que finalmente tienes ira contra esa palabra. Recuerden que la palabra ira ahí es orgé, que significa una ira interna. Una ira, es la típica ira de cuando se dan la mano, ¿no es cierto? Y todos los flashes, pero por dentro están odiándose unos a otros, ¿no es cierto? Cuando se juntan y se habla muchas veces de lo políticamente correcto. No hay una demostración externa, no es una explosión de ira, pero es una resistencia, es decirte, sí, te doy la mano, pero eso no significa nada, no voy a cambiar un ápice mi posición. ¿Ya? Entonces dice, hermano, no debemos ser así. No debemos ser así. Pronto para oír, tardo para hablar, pero bueno, Señor, tú, y de esa discusión que muchas veces se produce, y bueno, y muchas veces también, como dice Gálatas, las emprenden contra el que está enseñando. Claro, tú no vives como lo que yo vivo, todo. Entonces cuando uno dice, oye, ¿te acuerdan? No dejen de congregar. Sí, pero si tú vives cerca, yo tengo que tomar 2 micros. Entonces, ira. No dejen de congregarse. No hagan esto. Hagan esto. En fin. Entonces, la actitud como hijos de Dios debe ser una actitud, como lo vamos a ver hoy, de mansedumbre. Entonces, versículo 21, segunda parte. La primera parte, ¿no es cierto? Lo que vimos anteriormente, pronto para oír, tardo para airarse, porque la ira de Dios, si yo estoy enojado con la palabra de Dios, obviamente no voy a hacer lo que dice la palabra. ¿Ya? Dice el versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si yo estoy enconado o estoy en contra de la palabra de Dios, obviamente que no lo voy a hacer. Versículo 21. Por lo cual, seguimos en la actitud frente a la palabra. Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces comienza diciendo, por lo cual, desechando. Vale decir, a continuación de oír más, hablar menos, no enojarse contra la palabra de Dios, ¿qué debo hacer entonces? Lo primero es desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Toda inmundicia y abundancia de malicia. Para poder ser transformado por la palabra de Dios, primero tengo que ser limpiado por esta palabra. Este es un proceso diario, es un proceso permanente, es un proceso que no va a terminar hasta que lleguemos a nuestro estadio de cuerpo glorificado. En el proceso, en el peregrinaje, nosotros permanentemente necesitamos ser limpiados por la palabra de Dios. Muchas veces nosotros queremos que Dios nos hable, pero que no nos limpie. Y entonces lo primero que debe ocurrir es que efectivamente nosotros desechamos toda inmundicia. La palabra inmundicia, que aparece ahí, ¿no es cierto?, es una palabra que habla principalmente de todo aquello que pueda resultar de carácter inmoral. De todo aquello que pueda resultar de carácter inmoral. Y malicia es toda instancia de maldad, aun cuando ésta no se ejecute, pero de maldad hacia personas o situaciones. Es decir, yo tengo rencor contra una persona, de verdad me siento mal hacia esa persona desde el punto de vista de que realmente esa persona no solamente no me agrada, sino que yo le tengo mala. Jesús, a pesar de todas las diferencias que tuvo, sobre todo con los religiosos, no podríamos decir que Jesús le tenía mala a alguien, porque eso habría sido pecado, ¿no es cierto?
Entonces, toda malicia, todo intento de maldad, todo pensamiento de maldad, toda inmundicia. Entonces, cuando estamos frente al Señor, antes de exponernos a la transformación de esa palabra, nosotros tenemos que confesar nuestros pecados. Dice 1 Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. El que dice que no tiene pecado, trata a Dios de mentiroso, porque sí tenemos pecado. Todos los días y a cada momento. La bendición es que abogado por el Padre tenemos a Jesucristo el justo, pero tenemos pecado, hay pecado que confesar. Muchas veces nos enfrascamos en el tiempo, entre comillas, devocional, en un pliego petitorio y no hay nunca espacio para reconocer nuestros pecados, que es lo primero que tengo que hacer. Es lo primero que tengo que hacer. Lo primero que le dijo Dios a Moisés, ¿no es cierto? Quítate el calzado porque el lugar donde está esa es una representación de que no puedo entrar así nomás a la presencia de Dios. No puedo entrar así nomás a la presencia de Dios. El que hoy, como dice Hebreo, me puede acercar confiadamente al trono de la gracia, no significa que el trono de la gracia puedo entrar como yo quiero o con inmundicia o con maldad. Eso que era de carácter simbólico en el tabernáculo y todo lo que hemos aprendido, ¿no es cierto?, a lo largo del Antiguo Testamento, que el sumo sacerdote primero tenía que hacer un sacrificio por él antes de entrar, y si el sacrificio no había sido lo suficientemente sincero a los ojos de Dios, el sumo sacerdote delante de la presencia de Dios moría. Y lo sacaban y la campana y todo eso. Bueno, todo eso es verdad, pero ahora en la dimensión real, porque Jesús no entró en un tabernáculo hecho por hombres, entró en el tabernáculo del cielo. Por lo tanto, cuando estamos hablando de entrar a la presencia de Dios, estamos hablando del verdadero tabernáculo. Y no puedo entrar con inmundicia ni con malicia. La actitud de un hijo de Dios de reverencia, no religiosa, pero una reverencia real, de entrar a la presencia de Dios habiendo sido limpiados. Habiendo sido limpiados. Entonces dice, lo primero es desechando. Ahora, el apóstol Pablo enseña esto con otras palabras, pero exactamente en el mismo sentido que Santiago en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 20. Haciendo el paralelo entre la vida antigua y la vida nueva, hablando de la vida espiritual, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. La verdad que está en Jesús, la palabra de Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, y comienza a seguir airados, pero no pequéis. En fin, continúa en el proceso de explicación de este despojarse y vestirse, que es un proceso dinámico, ¿no es cierto? Aun cuando somos hijos de Dios, tenemos el sello del Espíritu Santo, pero tenemos una naturaleza pecaminosa, y por eso es que tenemos la guerra espiritual. La guerra espiritual consiste en despojarse de la vieja naturaleza y en vestirse de la nueva naturaleza. Esa es la guerra espiritual que cada día nosotros estamos teniendo. La palabra de Dios, como dice más adelante, está implantada en nosotros, pero está implantada en una naturaleza caída. Y esa naturaleza caída no va a dejar de querer imponer sus términos. Entonces la lucha espiritual, la guerra espiritual, que muchas veces se busca afuera, y eso hizo, ¿no es cierto?, que aumentara de manera equivocada, por decirlo solamente de alguna forma, todo este concepto de la actividad demoníaca y la pelea con los demonios y todo. Entonces estaba el demonio de la flojera, el demonio del alcoholismo, el demonio de esto, el demonio de esto, el demonio en rojo. Todos esos elementos estaban fuera de mí. Entonces yo soy víctima de ellos. Y tengo que hacer conjuros para que no se me acerquen y no se me vuelvan a meter. No.
Si somos hijos de Dios, claro que vamos a tener una influencia permanentemente demoníaca fuera de nosotros, incitando a lo único que ellos pueden incitar, que es nuestra naturaleza carnal, a pecar contra nuestra naturaleza espiritual. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por lo tanto, si nos ceñimos a eso, debemos tener victoria. No que no tengamos lucha, la vamos a tener, pero podemos estar seguros de la victoria. La victoria no es gratis, la victoria es un proceso de lucha. No se olviden de repasar Romanos 7, todo el capítulo 7, o gran parte de él, nos habla del apóstol Pablo, cómo es que él expresa esa lucha, agotadora, extenuante muchas veces, pero con la certeza de que podemos obtener la victoria. Entonces él dice, despojado del viejo hombre. Santiago dice, ¿no es cierto?, desechando. La palabra desechando, que aparece ahí, es una palabra apotitemi, se llama, y apotitemi es una palabra bastante violenta porque significa arrojar hacia un lado. No está hablando de que yo hay algo ahí, ¿no es cierto?, y lo tomo y lo dejo a un lado, ¿ya? Porque puede ser a lo mejor voy saliendo o pasando por algún lugar y encuentro algo, un animalito, algo de valor, ¿no es cierto?, lo tomo y lo dejo a un lado. ¿Ya? No, esto es algo que yo tomo y prácticamente le pego una patada para echarlo. Es algo malo. Es algo malo. ¿Ya? Entonces, esa es la palabra. Entonces, no está hablando de pon a un lado aquella maldad con deferencia, sino que hazlo prontamente y totalmente. Totalmente. Entonces, Pablo lo vuelve a decir, así como en Efesios, en Colosenses, un poquito más adelante, capítulo 3, versículos 5 al 10. Colosenses 3, 5 al 10. Haced morir, fíjense, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Si nosotros pusiéramos o leyésemos solamente lo terrenal, la gente puede pensar que tenemos que echar a un lado cosas como que debemos, que son parte, por ejemplo, del planeta. No, debemos alimentarnos, ¿no es cierto? Debemos respetar el ambiente, no con la idea de que vamos a salvarlo, porque recuerden, en el tiempo de la tribulación Dios mismo va a destruir todo, o por lo menos casi todo, pero eso no nos da licencia a nosotros para ser irresponsables con lo que Dios nos ha dado. Responderemos frente a nuestro trato a la creación y una serie de otras cosas. Pero cuando habla de terrenal, se está refiriendo justamente a nuestro andar cuando éramos y estábamos muertos en nuestro delito y pecado, y lo único que operaba dentro de nosotros era nuestra naturaleza caída. Y nuestra naturaleza caída abundaba en fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. En ese contexto, entonces, dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Tú y yo, ya no somos hijos de desobediencia, somos hijos de obediencia. ¿Por qué? Porque Jesús ya nos compró, nos pasó de la desobediencia a la obediencia. Ahora, en la obediencia, siendo hijos de obediencia, cada día debemos luchar por obedecer. Pero el que es hijo de desobediencia no tiene el poder para hacer frente a esa desobediencia. Yo como hijo de Dios, tú como hija de Dios, por la gracia de Dios, tengo el poder de Dios, que es mayor que lo que está en el mundo, para someter a esa desobediencia. No soy un hijo de desobediencia. Esto no es para cristianos rebeldes. Los hijos de desobediencia van a recibir condenación. Condenación. ¿No es cierto? Haced morir por lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosa por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia.
en las cuales, y aquí lo aclara mucho más, vosotros también anduvisteis en otro tiempo. Esa palabra anduvisteis habla de pertenencia. No solamente lo hacía, sino que pertenecía a esa desobediencia. Cuando vivíais en ellas. Ya no vivimos en ella. Caemos en ella, pero no vivimos en ella. Pero ahora dejad también vosotros estas cosas. Si no fuera verdad que caemos en ella, lo que va a decir a continuación no tendría sentido. Un hijo de obediencia tiene que luchar contra la desobediencia que permanece en su naturaleza caída. Por eso no dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia. Ahora nos está hablando a nosotros, que no somos hijos de desobediencia. Somos hijos de obediencia, recibimos el poder de Dios para obedecer y someter a esa desobediencia. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, volvemos a Santiago. Capítulo 1, versículo 21. Y entonces podemos entender un poco mejor, por lo cual desechando, es decir, apotitemi, sacando violentamente del medio de mi camino, desechando, por eso es que dice toda inmundicia y abundancia de malicia, no algo, no una parte, toda. Y en ese sentido posterior, recibir. ¿Cómo? Con mansedumbre, la palabra implantada. Entonces, primero hay un proceso de limpieza. Dios me da ahora el poder para violentamente sacar de delante de mí el pecado, lo cual significa o no significa que no va a volver, pero cada vez que vuelva, el mismo poder que Dios me da por medio de su Espíritu Santo va y puede volver a hacer lo mismo, expulsar. ¿Se acuerdan cuando Jesús termina de ser tentado en los 40 días en que Él toma antes de entrar a su ministerio público? Dice entonces que el diablo le dejó por un momento, o por un rato, por un instante. Apártate de mí, Satanás, pero se fue el diablo por un rato, después volvía, y volvía a tentar a Jesús, ¿cierto? Nosotros lo mismo, el pecado va a volver a querer su lugar, su posición. Por eso es que esto es, como lo vamos a ver más adelante en Santiago, se empieza a transformar en un manual instructivo de cómo hablar, de qué es realmente ser un cristiano, pero parte por estos aspectos que son doctrinales y que además significan, ¿no es cierto?, el cimiento de lo que nos va a enseñar más adelante. Lo primero es que tengo que desechar la malicia de pensamiento, la malicia de acciones, la inmundicia. Y en ese proceso, y una vez que después he sido limpiado, entonces recibo. Bueno, la palabra recibir también es importante. La palabra que aparece ahí es dekomai, pero tiene un sinónimo que es lambano o paralambano, que significa también recibir algo, y al revés entonces, o en contraposición a lo que era apotimei, que era violentamente sacar algo, esto es abiertamente recibir algo, es decir, recibir sin restricciones, abrir completamente mi vida, mi corazón. Por eso es que muchas veces el salmista dice de todo mi corazón, usando la misma expresión o el mismo sentido en el idioma hebreo. Entonces, de todo mi corazón, no un poco, no colando, no seleccionando algunas cosas, sino que recibo todo lo que Dios tiene y quiere darme. Acepto todo lo que Dios quiere hacer en mi vida.
Entonces, es diametralmente opuesta, pero tiene el mismo sentido de totalidad, como toda la inmundicia para afuera, ahora toda la disposición y la apertura para recibir de parte de Dios. No estoy diciendo, ya, bueno, sí, en esta parte estoy de acuerdo, pero esta otra, no es así. No es un menú. No es algo que yo puedo elegir, seleccionar, dosificar. No, dice todo, esa es la expresión. Recibir. Y en ese sentido después vemos algunas palabras, por ejemplo, en el sentido negativo, en Gálatas 1:9. Los Gálatas que recibieron inicialmente el Evangelio verdadero, a poco andar tan violentamente, versículo 9, dice, como antes hemos dicho, 1:9, perdón, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio que el que habéis recibido, sea anatema. Es decir, ellos estaban recibiendo otro evangelio, estaban recibiendo otra información, que en el caso y en el contexto puntual de los Gálatas era volverlos a judaizar. En el caso nuestro puede ser otra revelación de las muchas de moda que hay. Y entonces Pablo dice, no, y lo repito, o sea, hace un énfasis. Cualquiera que trata de que ustedes reciban otro evangelio, otra verdad que no esté consignada en la Escritura, entonces sea maldito. No hay término medio. No es sea esté equivocado. No dice sea maldito. ¿Por qué? Porque se trata del evangelio. Es como dice Judas en su pequeña carta, ¿no es cierto?, que habla de esos hombres que trastornan la verdad una vez dada. Entonces, en el sentido negativo, los Gálatas estaban recibiendo otra información. En 1 Tesalonicenses 2:13, ahora en el sentido positivo. Primera Tesalonicenses 2:13. Por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis, ahí está la palabra, recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, los únicos apóstoles certificados por Dios para decir su palabra. Ninguno fuera de estos apóstoles tiene permiso ni está certificado por Dios para decir otra cosa. No hay más revelación. Pablo está diciendo acá que recibisteis de nosotros, los apóstoles. La recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, los tesalonicenses, Pablo le daba gracias a Dios porque ellos habían entendido que esos hombres, para eso es que Dios le permitió hacer toda esa serie de milagros irrepetibles desde el punto de vista de la persona, con ese poder con el cual Dios, ¿no es cierto?, los ha investido para hacer tal cantidad y calidad y profundidad de milagros y acciones increíbles, irrepetibles, porque ellos tenían que certificar que efectivamente hablaban de parte de Dios. Los tesalonicenses entendieron eso y dijeron, Pablo daba gracias, ¿por qué? Porque lo recibieron como lo que era, la palabra de Dios, como lo que es hoy para nosotros, la palabra de Dios. Los Gálatas estaban recibiendo basura, los tesalonicenses estaban recibiendo la verdad. ¿Ya? Entonces, cuando decimos nosotros, y volvemos a Santiago, recibir, estamos hablando de, sin restricciones, recibir la palabra de Dios, la que sea,
en este proceso de transformación, en este proceso en el que Dios día a día va obrando en nosotros. Por eso es que si no estamos estudiando la palabra, como dice Efesios, vamos a ser llevados, aún siendo cristianos, por cualquier viento de doctrina. Y no estoy hablando solamente de doctrina bíblica o de doctrina, no doctrina bíblica, sino que doctrina religiosa o anatema desde el punto de vista, entre comillas, espiritual, sino que también filosofía del mundo. Filosofía del mundo, cuando nosotros estamos lejos de la palabra de Dios y no buscamos en la palabra de Dios todo el proceso formativo, podemos recibir consejos de personas que ni siquiera son cristianas, ¿no es cierto? Y que a lo mejor tienen la mejor intención, pero te van a llevar a una situación reñida con la voluntad de Dios. Reñida con la voluntad de Dios. Tenemos que nosotros efectivamente entender que la palabra de Dios, como le dice Pablo también a los tesalonicenses, tiene que abundar en nosotros, justamente para que nos podamos conducir en función de esa palabra. Y dice que la debemos recibir con mansedumbre. Y ahí la palabra es prautes, que también es una palabra que tiene varias significados, todos en la misma línea, por supuesto, pero dependiendo del contexto, su significado se va encajando mejor, entendiendo que básicamente es humildad, ¿no es cierto? Humildad. Pero en este contexto directamente se traduce como docilidad, alguien dócil. Alguien, ¿no es cierto?, que no es duro para el proceso que se está haciendo. Es, como algunos autores también lo traducen, es bajar la guardia. Es cuando recibo toda la palabra de Dios. O sea, levanto la guardia cuando hay mentira, pero cuando es toda la palabra de Dios, bajo la guardia. Soy dócil, soy moldeable. Fíjense que Jesús dice, y muchos lo deben saber, en Mateo 11, 29, porque esto es un fruto del Espíritu. (11:28) 11:28 para entender el propósito. Dice Jesús, Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar. Si no sigo leyendo, entonces dice uno, me va a hacer descansar. Vacaciones, esto, se va a hacer cargo, él va a hacer la pega por mí. ¿No es cierto? Entonces, pero dice 29, llevad mi yugo sobre vosotros, ya, y aprended de mí. Jesús nunca dijo, aprendan a hacer los milagros que yo hago, aprendan, no. Dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mientras más resistencia nosotros le opongamos a la verdad de Dios, a la palabra de Dios, más cansados vamos a estar, y nunca vamos a ganar. Y ahí recibiremos descanso. Dejamos y descansamos verdaderamente en Dios. Descansamos en que Él tiene control. No es un proceso automático, es un proceso permanente, pero que nos va dando aquella cosa que tanto escasea en este tiempo, que es paz. Pero no la paz del mundo, sino la paz de Dios. Capaz de, a pesar de las circunstancias que podemos estar viviendo, encontrarnos en paz. Pero ¿cuál es la clave? Aprendan de mí que soy manso, soy moldeable. El Padre moldeaba al Hijo, siendo Dios. Se despojó y fue moldeado, igual como debemos ser moldeados nosotros, y no se resistió. Y aún en el momento más duro de su existencia terrenal, en el huerto del Getsemaní, Él clama, como dice Hebreos, al que podía cambiar la situación, pero recibe una respuesta, fue oído, pero obviamente el proceso de la cruz continuó. Y entonces Él dice, y se levanta y afronta la cruz en obediencia. Hubo una lucha en su interior. Hubo la tentación quizás de abandonar eso. Uno siempre se pregunta, si Jesús abandona eso, ¿habría dejado de ser Dios? La respuesta es no. No. Pero Él se sujetó, fue dócil a ser moldeado por el Padre. Baja la guardia.
¿no es cierto? Cuando está en la cruz está dando la expresión más grande de amor y de poder. La mansedumbre, que se traduce en algunas partes también como poder bajo control. Y ese poder bajo control, es decir, ahí estaba Jesús teniendo el poder para fulminarlos a todos y hacerse justicia por sí mismo, pero Él veía el propósito más allá del momento puntual. Entonces, todo eso nosotros tenemos que asimilarlo y aprender, pero debemos recibir con mansedumbre la palabra. La palabra nos va a moldear. Más adelante, como dije, vamos a ver el tema del espejo. Entonces, si yo me miro en el espejo, veo lo que es, pero yo puedo decir, no, el problema es del espejo. No. Está mal el espejo. Yo no soy así. ¿Ya? Es la verdad. La palabra de Dios es la verdad de Dios. Y nos vamos a confrontar con eso. Y tenemos que conformarnos a la imagen, a la icon de el Hijo. Esa es la meta, hacernos semejante al Hijo. Esa es la meta de un hijo e hija de Dios como cristianos. Por eso es que somos extranjeros y peregrinos y todo lo que entendemos. ¿Por qué? Porque el propósito más grande de Dios es hacernos a la imagen de su Hijo, desde el punto de vista del carácter. Y la única manera de monitorear ese proceso es por medio de su palabra. Pero si yo no estoy en la palabra de Dios, entonces la imagen que tengo es una imagen distorsionada, equivocada. Y eso, por supuesto, me va a hacer pecar. Y si verdaderamente soy hijo de Dios, Dios me va a disciplinar. Porque me ama. Y la Biblia dice, al que ama, disciplina. Pero tengo que dejar de resistir a la palabra. Dice, sean prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarse. La ira de Dios no opera la justicia de Dios. La ira del hombre no opera la justicia de Dios. Imposible. Y me dice entonces, recibid con mansedumbre la palabra. Es decir, no pongas resistencia, deja de pelear con la palabra. Deja de tratar de buscar alguna palabra que contravenga esto, ¿no es cierto? O alguna explicación para salir de lo que Dios nos está diciendo. Se los digo, por ejemplo, en el dar. Todos dicen, no, mira el diezmo del Antiguo Testamento. No, la palabra dice dar con alegría. Y mucha gente no da nada explicándose o autoconvenciéndose que no, mira, en realidad no es una ordenanza para la iglesia. Y todos esos estudios, que está bien hacerlo y todo, pero el tema es que alguien que realmente tiene corazón y gratitud a lo que Dios ha hecho por él, no va a tener necesidad de enredarse en ese proceso. Será alguien que da, porque confía. Si todo viene de Dios, el tiempo de devoción. ¿Cuántos se engañan diciendo que no tienen tiempo? Y podríamos quedar en vergüenza si Dios pasara una semana tipo tuya o mía de lo que hacemos y del tiempo que perdemos viendo basura o haciendo nada. Quedaríamos todos en vergüenza. Bendito sea el Señor, que es un trato personal. Pero no podemos nosotros seguir en ese estado. ¿No es cierto? Nuestra malicia, nuestra maldad, nuestros verdaderos deseos. ¿Cuándo los vamos a sujetar a Dios realmente? Todos los días. Todos los días. Entonces, ¿estamos recibiendo con mansedumbre la palabra de verdad? Ese es el punto. Ese es el punto. Los pecados íntimos, los pecados, todos los pecados siempre son íntimos. Los pecados más oscuros, esas cuestiones que escondo, esa basura que la tengo ahí, ¿no es cierto? Y que cada cierto tiempo le pego una mirada porque no quiero soltarla. No quiero soltarla. Dios lo sabe. Entonces, ¿tiene misericordia con nosotros Dios? Por supuesto que sí. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. Pero Él nos va a disciplinar. Él nos va a disciplinar. Entonces, podemos dar 1001 explicaciones a las cosas que Dios nos muestra en su palabra. Podemos hacer aplicaciones de rebote a otros.
pucha, qué lástima que no viniste, porque esto era justo para ti. Todo ese tipo de cosas, escapando, resistiéndonos y siendo todo lo contrario a lo que nos está diciendo aquí, mansos, mansedumbre. Dios está y quiere trabajar conmigo, soy su hijo, es un privilegio. Pero es un privilegio que va a tener, por supuesto, un costo. Pero el costo no tiene nada que ver, como dice el apóstol Pablo, las aflicciones del tiempo presente. Escucha bien, él reconoce que tenemos aflicciones, sabe que tenemos aflicciones, pero las aflicciones del tiempo presente, eso que te está empujando de repente a renunciar y mandar todo a la punta del cerro, que en el caso mío no es un castigo, es una bendición llegar a la punta del cerro. Feliz cuando me mandan pena. En bicicleta sí. Eso, que estoy ya al borde de, basta, ya no doy más con esta situación, eso, ¿no es cierto? Entonces el Señor dice, permite ser moldeado, permite ser moldeado. Entonces, mansedumbre, bajar los brazos. Dios está moldeando nuestro carácter. Que todos nosotros hemos sido desformados por nuestras familias, por la sociedad, por la cultura, por lo que sea. La única vez que somos verdaderamente como Dios quiere que seamos es cuando nos ceñimos a su palabra. No cuando hoy yo tengo una súper buena educación, sí, eso tiene un interés y sí, no vamos a negarlo, pero eso no significa que es el carácter cristiano, porque muchas veces esas mismas personas son sumamente orgullosas de su formación. Y no estoy diciendo con esto que tengamos que dar una mala formación a nuestros hijos. Lo que estoy diciendo es que todo eso no vale nada en relación al carácter que Dios quiere transformar. El carácter que Dios quiere transformar en nosotros es total y absolutamente fuera de todo lo que hemos sido antes. Él no usa un ingrediente, escúchame bien, no usa un ingrediente del viejo hombre para construir el carácter del nuevo. Todas las cosas son hechas nuevas, somos nuevas criaturas. No usa la paciencia que tenías cuando eras y estabas muerto espiritualmente. Usa la paciencia como resultado del fruto del Espíritu. La mansedumbre, frente a la palabra de Dios, frente a la transformación que Dios hace en nosotros. Si uno analiza la personalidad, por ejemplo, de Pablo, de Pedro, va a encontrar que eran personas de repente bastante firmes. Esa firmeza es parte también de ser transformado. Pero ante la palabra de Dios eran mansos. Y en la misma palabra de Dios nos dice, contended ardientemente por la fe. Eso es parte. Entonces, mansedumbre no es debilidad, no es pasividad, es permitir que Dios trabaje en nosotros. Porque muchas veces nosotros somos sumamente rápidos para defender nuestra causa, nuestra causa, pero no con la misma fuerza la verdad de Dios. La verdad de Dios, entre otras cosas. Entonces, el carácter que Dios está desarrollando en nosotros. Y entonces terminamos 21, versículo 21, dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia, de malicia recibid con mansedumbre la palabra implantada. La palabra implantada. Hebreos dice que, haciendo alusión a Jeremías, dice que va a llegar el tiempo en que Dios, hablando específicamente a los judíos, va a escribir su ley ya no en una tabla, sino que en sus corazones. Bueno, eso lo hizo al momento de nosotros nacer de nuevo. Los israelitas como pueblo, como nación, no han nacido de nuevo, ellos todavía están en la tabla. Pero nosotros que hemos nacido de nuevo, la ley de Dios está escrita en nuestros corazones. Ya fue implantada. La semilla que el Espíritu Santo sembró en buena tierra ya ha echado raíces, está implantada. Pero hay que desarrollarla. Hay que desarrollarla. Y eso significa trabajo. Entonces, esa palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recuerden, salvar vuestras almas. Ya somos salvos. Está hablándole a personas salvadas. Pero salvar vuestras almas, nuestro ser, ¿de qué? De pecar contra Dios.
Día a día, si estamos en la palabra de Dios, si somos nosotros moldeables, dóciles a la palabra de Dios, entonces esa palabra de Dios nos va a salvar del pecado. Nos va a salvar del pecado. La próxima semana, hermanos, vamos a revisar el versículo 22, que nos habla ya de un nivel más práctico, porque nos habla de que no solamente seamos oidores, sino que seamos hacedores. Hacedores. Todo lo que hemos hablado, ser moldeables, ser esto, bueno, ahora a hacerlo. A hacerlo. Que no se ponga el sol hoy día sin que nosotros meditemos en esta palabra y podamos realmente hacer un diagnóstico de nuestra realidad y dejar de poner justificaciones a lo que sea que nos tiene lejos de la palabra y por lo tanto lejos de este proceso de transformación. Dios sabe nuestra situación y más que nosotros explicarle a Dios nuestro sistema de trabajo, que las dificultades que tenemos, ¿no es cierto?, los traslados, en fin, lo que quieras decir, es tiempo de arrepentirnos y volvernos a Dios. Y hacer realmente las cosas que debemos hacer como hijos de Dios. Aquellas cosas que vienen de la necesidad que tenemos por causa de ser hijos de Dios. Por causa de ser hijos de Dios. Entonces, no demos o no cedamos más terreno y permitamos con manos o guardia caída, abajo, ¿no es cierto?, que la palabra de Dios que está implantada en nosotros nos transforme conforme a su carácter. ¿Nos ponemos de pie para orar?